qué diferencia hay entre un dibujante o una dibujante normal y corriente de andar por casa y una dibujante de cómic? Pues yo creo que la mayor diferencia es que no solamente tienes que saber dibujar, sino que tienes que saber contar historias. Porque ya sea que seas tú quien cree sus propios cómics, que cree el guión, o aunque tengas un guionista que te esté diciendo, mira, por aquí, aunque te estén dando un guión en el que te digan, en la viñeta 1 pasa esto y en la 2 pasa esto, tú tienes que saber narrativa como para saber guiar al lector en lo que se llaman las calles de un cómic. Las calles son los espacios en blanco, que esos espacios en blanco son lo que el lector rellena con su imaginación. Entonces, para ser dibujante de cómics, no solamente tienes que saber dibujar, sino saber cómo hacer que el lector rellene esos huecos. Y eso creo que es lo más complicado. ¿Una pista de cómo lo solucionas tú? ¿Podría ser, por ejemplo, una herramienta que tengas? Sobre todo leyendo muchos cómics para ver un poco cómo lo hacen los grandes de este mundo. Cuanto más cómics lees, más te vas quedando con esas soluciones a las que han llegado otros. Ujú. Yo una de las cosas que siempre digo es que yo los cómics los leo 3 veces. Cuando yo me compro un cómic, siempre lo leo 3 veces. Lo leo una vez en plan como cualquier otra persona leyendo lo que es la historia y disfrutándolo. Luego lo vuelvo a leer analizando cómo es la narrativa, o sea, pensando cómo lo ha hecho aquí, qué posturas ha cogido, qué planos, y ya luego lo guardo en plan referencia, por si en algún momento digo, ay, necesito una expresión tal, pues yo creo que en Blacksat, en la página tal, había un tío súper enfadado, voy a ver cómo lo planteaba aquí Juanjo Guarnido y un poco me guío por su idea. Bueno, bueno, Al final Ricardo, es un poco como en todo el tener referencias, pues sí, tal cual. igual. Bueno, no he dado la presentación súper oficial. He dicho que son los chicos de Paper Monster, pero tienen nombres Ricardo Arganza y Jaco del Bueno, que tienen su propio canal también de YouTube. Seguidnos a todos y veréis las Todos. cositas que hacemos. Bueno, Ricardo, ¿tienes alguna pregunta para Sara ahí en la recámara? Tengo muchas. Venga, va, Tengo pues la primera. Yo lo primero, que de lo que hemos estado hablando fuera de cámara, yo soy uno de los dibujantes lentorros. O sea, yo voy muy seguro, pero soy bastante lento. Entonces, le quiero preguntar a Sara cómo se lleva el tema de los plazos, porque ella hace cómic para Francia. Yo conozco más gente que trabaja para el mercado norteamericano, que es muy de producción, muy a matacaballo, ¿no? Es un trabajo en cadena bastante forzado, pero quiero saber eso, cómo son los plazos y cómo los manejas tú. ¿Son muy agobiantes? ¿Te dan un poquito de cancha? ¿Te dan tu tiempito para trabajártelo? Yo la verdad es que en ese sentido he tenido más suerte que los que trabajan para el mercado yankee, porque es muy diferente la forma de trabajar. Yo, por ejemplo, con las dos editoriales con las que he trabajado, ha salido el cómic por crowdfunding y luego pues más o menos te dicen, ellos mismos te preguntan cuánto tiempo tardas, cuál es tu calendario, entonces tú te haces unos cálculos y le dices, mira, pues en tal fecha aproximadamente yo creo que el cómic estará terminado, pero la fecha me la he puesto yo, calculando el tiempo que yo necesito para cada página. Ahora ya está en mí el no procrastinar y llegar a tiempo a esa fecha. Pero el mercado americano es muy diferente porque allí, digamos que tienen una manera de trabajar en que se trabaja en equipo y los cómics tienen que ir saliendo, o sea, no es como en mi caso que es un cómic suelto y cuando se vuelva a hacer el crowdfunding de la segunda parte, pues ya saldrá la segunda parte. Allí no, allí tú entras como en una maquinaria, en un engranaje en el que tal día tiene que salir tal cómic del número tal de Spider-Man o de Batman o del que sea, ¿no? Y entonces ellos tienen controlado a un equipo para que es que hay un calendario que es así. El dibujante tiene hasta tal día, el entintador tiene hasta tal día y el colorista tiene hasta tal día. Problema que generalmente el dibujante se atrasa un pelín, el entintador se atrasa otro pelín y ya los coloristas, los pobres, se ahogan porque tienen que entregar, porque ellos tienen ya fijado el día de imprenta y si no llegan al día de imprenta se les cae el pelo al colorista, al dibujante, al entintador y como
ellos trabajan en equipo, si no cumples, te vas a la calle y se buscan a otros. O sea, es que son mercados totalmente diferentes. Claro. En el caso del mercado francés, digamos que como vas un poco más de manera individual, más un poco en plan, tú eres el artista de este cómic y el cómic se ha vendido porque eres tú quien lo hace. Si te retrasas un pelín, tampoco hay que pasarse, pero no va a pasar nada porque la gente está esperando que ese cómic que lo haces tú, que no lo puede hacer nadie por ti, digamos. Ya. Y por Entonces ejemplo, ahí sí se pueden, no te voy a decir que te puedes relajar muchísimo, porque obviamente tienes un público que está esperando, pero sí que tienen en cuenta que, oye, que si te pasa algo, tienes un mal día, lo que sea, o has estado enfermo, pues bueno, no pasa nada. y por ejemplo, a la hora de establecer el crowdfunding, que es de algo que quiero enganchar después más. Sí. Claro, tú presupuestas el costo del crowdfunding según el tiempo que estimas que vas a tardar, para darle la calidad que el cómic necesita. Sí, claro, realmente yo os cuento cómo hemos trabajado en los dos cómics. Yo realmente puse un precio por página como dibujante. En el caso del cómic que estoy haciendo ahora, yo también me voy a encargar del color. En el anterior se contrató también a una colorista y entonces nosotras pusimos nuestras tarifas y la editorial se encargó de hacer todo el estudio de cuánto necesitaba para pagarnos a nosotras, para pagar la imprenta, para pagar la distribución y luego pues cuánto se quedaban ellos y tal. O sea, se hace un estudio previo y con eso ya se saca el objetivo que se pide, que lo que sí es cierto, si os interesa el tema de los crowdfunding, que es una práctica muy habitual el tener como poner un poquito menos, pero tener en cuenta que si te falta un pelín para llegar, lo pone la misma empresa, porque ya les sale a cuenta el llegar al objetivo sí o sí, aunque falte ese poquito de dinero, lo ponen ellos, se llega y sale el cómic. No Pero, sé si sabíais eso. pero esto en el caso de que el crowdfunding lo gestiona un tercero. También lo hacen particulares, porque conozco a gente que sí que se hacen su propio crowdfunding y también, digamos que, pues no sé, si ellos piensan que, por ejemplo, el crowdfunding saldría con que necesitan 4.000 euros, por ejemplo, para poder sacarlo, pues lo ponen un poquitito más bajo lo que es el dinero que necesitan y no, mentira, lo estoy diciendo, creo que es que yo para las matemáticas soy muy mala. Piden como un pelín más y si ven que falta un poco, pues no pasa nada porque lo ponen ellos. No sé cómo va la cosa, pero sé que al final te merece la pena porque dices, bueno, ya he conseguido tal, ya me merece la pena quedarme con ese dinero que sí que sale y yo pongo lo que falta. Porque hay veces que lo que quieren es que salga Claro. el producto. En nuestro caso, de todas maneras, la verdad que hemos llegado súper bien con los dos, así que no ha habido problema. De hecho, el segundo salió en un 385%, me parece, o sea que súper bien. Sí, sí. En ese caso, por ejemplo, si se sobredimensiona lo establecido, ¿qué se hace? ¿Una tirada más grande o sencillamente se recoge más beneficio? Según con quién estés trabajando, obviamente si eres tú solo, pues has sacado más beneficios. Si trabajas para terceros, hay veces que lo que hacen es que te dan como una pequeña comisión en plan agradecimiento, diciendo, pues mira, hemos sacado más, pues te llevas esta parte. Y otras veces lo que se invierte es más en distribución, porque en el caso del cómic que estoy haciendo ahora, se va a distribuir a librerías en Francia. Entonces lo que amplían es la distribución. Qué bueno. Jaco, tú que estás ahí ahora calladito, lánzale que Yo, tienes preguntas en la recámara. yo es que en realidad siempre que me encuentro con alguien así molón, le hago más o menos la misma pregunta inicial, que es ¿cuál ha sido tu recorrido hasta el punto en el que estás? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo descubriste los cómics? ¿Cómo decidiste que ese mundo te interesaba y empezaste a dibujar? ¿Cómo empezaste a tomarlo como algo profesional? ¿Y cómo has llegado a trabajar donde estás trabajando ahora mismo? Pues mira, te Bueno, cuento.
Realmente yo dibujo cómics desde que tengo uso de razón, yo creo, prácticamente, porque desde chica ya, sin saber siquiera que lo que estaba dibujando era cómic, hacía como muchas viñetas de las cosas que pasaban a mi alrededor. Y sobre todo para hacer reír, me gustaba mucho hacer reír a mi familia y los dibujaba y les ponía sus bocadillos sin saber ni que eso era un bocadillo, simplemente un poco por instinto. Yo cuando era pequeña quería ser animadora de Disney. Y yo amaba las películas de Disney y yo quería trabajar de eso. Si me preguntabas, ¿qué quieres ser de mayor? Quiero hacer películas Disney. ¿Qué pasa? Yo era de un pueblecito de Salamanca y allí pues los recursos eran muy limitados y yo entonces no existía internet y yo según me iba haciendo adolescente yo pensaba, yo no sé cómo se llega a poderle dar esa vida a los personajes, tendría que estudiar animación y aquí no hay nada y tal. Y un día cae en mis manos un cómic de los X-Men y pensé, pues esto sí que lo puedo hacer y le puedo dar vida a mis personajes y no necesito nada más que un lápiz y un papel. Y ese fue como, ese momento fue el que prendió la llama y ya a partir de ahí empecé a hacer un cómic muy largo, creo que llegó a tener 200 y pico páginas. Y poco a poco yo decía, esto es lo mío, esto es lo mío. Yo tenía ahí un enganche. Además yo veía que a la gente le molaba, que era lo que me impulsaba a seguir, porque yo se lo enseñaba a mis amigos, a mis profesores, todo el mundo estaba enganchado. Era una historia muy mala, pero bueno, a las Cristal. y, y ya cuando me vine a vivir a Sevilla... Hay más de uno enganchado a las Cristal ahora. Cuando me vine ya por aquí a Sevilla, encontré un día caminando por la calle el típico anuncio pegado en una farola de curso de narrativa de cómic y dije, pues mira, esto me interesa. Y cuando fui a ese curso lo impartía un chico que trabajaba en animación, eh, Francisco Antonio Peinado se llama, ha trabajado para el CID, para Las Tres Mellizas, en fin, que él venía del mundo de la animación. Y eso para mí fue un antes y un después, porque era la primera vez que yo conocí a alguien que realmente vivía del dibujo. Entonces ahí fue como cuando yo ya dije, se puede, o sea, si este hombre lo hace, yo puedo hacerlo. Estuve 3 años con él hasta que ya llegó un momento en que le dije, ya no te puedo exprimir más, o sea, he aprendido de ti todo lo que podía aprender de ti. Digo, ya tengo que seguir yo haciendo cosas adelante. Y, y entonces poco a poco, gracias a ese curso, fui conociendo a más gente del mundo del dibujo y me dijeron que aquí en Sevilla, en un pueblecito que hay por aquí cerca, en Carmona, que hacían cursos que los impartían profesionales y todos los años hay un evento que se llama Carmona en Viñetas, que van, de verdad, va la creme de la creme del mundo del cómic, va a un pueblecito perdido de la mano de Sevilla y se reúnen allí y es como todo muy familiar y tal. Y ahí tuve la oportunidad de hablar en una conferencia, videoconferencia que dio Juanjo Guarnido, el autor de Black Sad. Tuve la oportunidad de hablar, 2 minutos con él. Y yo le dije, mira, me gusta mucho el cómic, ¿qué consejo me das para realmente dedicarme a esto? Y me dijo que dejes de pensártelo, que te tires a la piscina y lo que tengas, sácalo ya, no esperes a que esté perfecto. Y ahí fue cuando yo cogí, hice ya la página definitiva, la primera de Sassy, la publiqué en Facebook y fue un pelotazo impresionante, o sea, de miles de seguidores en cuestión de muy pocos meses. Y dije, pues nada, esto es lo mío. Qué bueno.